Saludos, profesora Eleida Escalante. Soy el participante Vidermit Sánchez del posgrado en mantenimiento eléctrico. En la unidad número 1 habíamos conversado un poco o habíamos escrito un poco referente a lo que se pretendía o se pretende hacer como proyecto de investigación. Para el caso que estoy trabajando es el desarrollo del plan de mantenimiento preventivo al sistema eléctrico interno de la Academia de Ingeniería Digital Plus, ubicada en San Cristóbal, estado Táchira. Es importante mencionar que cuando nosotros hacemos una investigación desde el punto de vista de método, metodología, puede darse que se sienta uno más cómodo por su experiencia profesional en ir por un método, ir por el otro método, pero esto no debe ser así. No es lo que yo como investigador quiera. Cada problema, cada situación, cada entorno, cada trabajo que se quiera realizar o desarrollar debe tener un norte. Esto quiere decir que la elección del método correcto no es una preferencia personal, sino una obligación epistémica impuesta por la naturaleza misma de la pregunta de investigación que orienta todo el proceso indagatorio. ¿Qué voy a hacer? Las famosas preguntas generadoras que en las siguientes unidades estaremos desarrollando cuando estemos construyendo el famoso planteamiento del problema. Ahora vamos a conversar un poco del método fenomenológico, comprender la realidad a través de la experiencia vivida. Esto tiene que ver más como con un enfoque que persigue la comprensión detallada de cómo las personas van a experimentar ciertos fenómenos. Por ejemplo, podríamos hablar de la esencia del duelo o el significado del éxito. Doloroso, exitoso, ese fenómeno. El método fenomenológico se inscribe en el enfoque cualitativo y busca comprender la realidad mediante las experiencias vividas por los participantes en relación con un suceso específico. Quiere decir que si yo quiero aplicar este método para un trabajo de investigación, se podría decir que es pertinente cuando el objetivo primordial de la investigación es explorar y describir la experiencia, ejemplo, estética, fenomenología del arte, folclore, cultura, o cuando se busca descifrar la experiencia de repente de lo religioso, lo filosófico, un poco lo teológico, si lo queremos ver así. En consecuencia de esos creyentes hacia ese fenómeno. Este método es crucial cuando la pregunta de investigación se centra en cómo es vivir con o el qué significa. Su esencia está en la subjetividad, percepciones, experiencias, significados que los individuos otorgan a diversos aspectos de su vida cotidiana. Aquí la parte subjetiva del ser, del humano, es la fuente misma de los datos. Aquí no es un sesgo a eliminar, como vamos a observar en otro tipo de investigaciones donde pues no se tomaría en cuenta. Aquí sí se toma en cuenta esa subjetividad humana que es muy importante. En el mismo orden y dirección podemos hablar de la aplicación del método fenomenológico. ¿Cuál es la pregunta clave? Como lo acabo de decir, ¿cómo es vivir con? ¿Qué significa este fenómeno para este grupo? Si hablamos de técnicas de recolección, porque eso es importante en los métodos de investigación, podríamos hablar de las entrevistas en profundidad. No solamente la forma, sino el fondo, dirían los profesionales del derecho. Diarios personales, observación naturalista. Si vemos áreas de estudio, aunque ya lo hemos mencionado, podríamos decir que la fenomenología va hacia esa parte del arte, del folclore, de las experiencias religiosas, teológicas, la filosofía, vivencias laborales. Un ejemplo podría ser explorar la esencia de la experiencia del teletrabajo para los docentes universitarios durante la pandemia, capturando la estructura fundamental de esa vivencia laboral y personal.
nosotros los profesores universitarios pasamos por eso. Entonces, esa experiencia del teletrabajo, para los que sí lo manejábamos, para los que nunca habían manejado una tecnología de trabajos a distancias, también no solo para los docentes, sino profesionales de diferentes áreas, fue realmente un fenómeno. Y ese caso podría ser un muy buen ejemplo para aplicar este método de investigación. El método cuantitativo. Sinónimo de qué? De medición, objetividad, generalización, números, estadísticas, ciencias actuariales, números. Firmemente anclado a la concepción positivista y racionalista, muy racionalista. El método cuantitativo se define por la recopilación y análisis de datos numéricos, como lo estamos diciendo. ¿Sobre qué? Sobre variables con el propósito de que toda hipótesis que se plantee hay que probarla. ¿Mediante qué? Mediante mediciones rigurosas a través de diferentes técnicas que luego iremos ahondando un poco en las siguientes unidades. Podríamos hablar que su proceso es estrictamente secuencial y probatorio. Fase 1, tal cosa, tales pasos. Fase 2, tales cosas, otra cosa por allí que hay que hacer. Cada etapa, ¿por qué se hace? Y en un orden específico y riguroso, porque vamos a minimizar ese sesgo del investigador. Aquí lo subjetivo no entra. Si no es probatorio, si los números no demuestran que es así, por ese camino no sería viable la investigación. Siguiendo un camino metódico que busca la confirmación de teorías preexistentes a través de la prueba numérica. Si nosotros quisiéramos dar algo más de aplicabilidad o ahondar un poco más en lo que es la aplicabilidad del método cuantitativo, diríamos que es el predilecto cuando la pregunta de investigación se enfoca en la magnitud. Ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que utilizan la biblioteca digital de la universidad? ¿O qué relación existe entre las horas de estudio y el rendimiento académico? Y esto, ¿cuáles son sus bases? ¿Sobre qué él se mantiene? ¿Cuáles son sus pilares? Bueno, él se sustenta en la evolución del método científico, que ha valorado la cuantificación para incrementar la comprensión del universo. Si lo que vemos es un poco sobre el por qué él se basa o en qué él se basa. Y él sigue el principio de medir lo medible y, aunque suene algo extraño, hacer medible lo que no es. Si los números no cuadran, el proyecto por allí no podría ir. Fortalezas que tiene este enfoque cuantitativo: validez externa fuerte. Los resultados son generalizables a toda la población de estudio. Aunque se puede establecer una muestra, siempre esa población es la que, a través de las técnicas numerológicas que se apliquen, estadísticas o ciencias actuariales, vamos a observar si se da o no se da. El control y predicción. Bueno, aquí hay un alto grado de control sobre variables y capacidad predictiva. Si no se sesga, si no se controla bien la parte de las variables y se va a la objetividad, pues no estaríamos aplicando ese enfoque cuantitativo. Magnitud y casualidad, podríamos decir que responde preguntas sobre frecuencias, porcentajes y relaciones causales, no casuales. Aquí no hay casualidad, aquí todo es con causa. Instrumentos estructurados, podríamos hablar de encuestas y cuestionarios, escalas de medición y experimentos, pero en ambientes controlados. Este predominio se sustenta en la evolución del método científico, como lo habíamos dicho, pero ¿por qué? Por la parte de los números. ¿Qué se quiere? Que los resultados que se obtengan realmente sean números que aplicaron ciertas reglas, ciertos protocolos para darle validez como tal al enfoque en este tipo de investigación. Llegó el momento de olvidarnos de los números. Bueno, no olvidarnos, pausarlos por un momento. Ahora es el método cualitativo. Si usamos el ejemplo de un microscopio de las ciencias sociales, podríamos decir que, a diferencia del enfoque cuantitativo, que usa el telescopio para ver patrones amplios,
el cualitativo utiliza el microscopio para entender la complejidad de las experiencias individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que es como hacer un zoom, un acercamiento sobre la investigación. Nosotros aquí cuando hablamos de esta parte del método cualitativo, podríamos en primer momento decir que su propósito es la comprensión e interpretación de la realidad. Ajá, pero ¿y el enfoque hacia dónde va? Hacia los significados que las personas dan a sus experiencias, sus percepciones, intenciones y acciones. Podríamos hablar también que es el enfoque idóneo cuando las preguntas se refieren al cómo y por qué de las experiencias y los roles que se desempeñan o que han hecho, realizado, desarrollada las personas en un entorno propio. Ejemplo, podríamos hablar de que un estudio podría utilizar la parte cualitativa para investigar los desafíos y motivaciones de los jóvenes emprendedores de una comunidad urbana, utilizando técnicas como las entrevistas no estructuradas o la observación de los participantes para realizar registros narrativos o fenómenos. Pero si nos vamos a esto, este propósito interpretativo es comprensión de significados, percepciones, intenciones, acciones de las personas en el contexto, como lo veníamos diciendo. Pero el diseño es flexible. Aquí la estrategia interactiva, concebida como espiral de descubrimiento, no como línea recta. No puedo decir que es como un vector, comienza aquí, termina aquí y este es el camino, ¿no? Aquí, digamos que pudiese tener algunas especies de curvas, si se quiere. El investigador como instrumento. ¿Cómo es esto? Bueno, la persona, que es el autor de la investigación, el que está realizando ese proyecto investigativo, se convierte en el principal instrumento, ubicándose en perspectivas participantes. Esto en los enfoques anteriores o específicamente el que se acaba de desarrollar ahorita o de explicar, que es el cuantitativo, esos son números y son directos demostrativos. En cambio aquí no. La complementariedad. Bueno, podríamos tener un enfoque mixto si se quiere, o una triangulación, porque no es tan cerrado, ¿ok? No se opone a lo cuantitativo y se puede trabajar, pero con mucho cuidado, porque no digamos que se coloca complejo, pero hay que saber en qué grado o qué equilibrio voy a tener de cuantitativo y qué equilibrio voy a tener de cualitativo. Pero sí hay investigaciones que por su naturaleza pueden aceptar que se hiciesen de esta forma o se trabajasen de esta manera. Entonces, cualitativo, ya sabemos que es un diseño flexible, que es comprensión de significados, de percepciones, algo un poco más hacia lo teórico, mientras que el anterior es netamente números. Esto con respecto al método cualitativo. Vamos con otro método, el método hermenéutico. Cuando hablamos de este método, podemos decir que se fundamenta en la interpretación y la comprensión de significados. Ofrece una vía vital para investigaciones centradas en textos, discursos o fenómenos culturales y sociales. Folclóricos también podríamos decir, se nos parece como a otros anteriores, pero marca su diferencia. Si queremos saber qué ofrece, pues él da como una especie de vía vital para investigaciones centradas en la interpretación, sí, de los textos, de los discursos, de los fenómenos culturales, pero filosóficamente la hermenéutica es una especie de protocolo, disciplina, reglas que se dedica al proceso de comprender los significados y los contextos en lo que se desarrollan esos fenómenos. Algo puede ocurrir en un contexto. Si yo muevo ese fenómeno a otro contexto, el comportamiento no sería el mismo. Hacia allá va. Y podemos decir que tiene una fase o un paso de indagación, que eso se refiere a definir el fenómeno que se está estudiando.
muy puntual. ¿Qué estoy estudiando o qué vamos a investigar? La reflexión, estudiar en profundidad. Y la interpretación, que hablaríamos que es descubrir esas categorías esenciales. Como tal, constituye una herramienta poderosa cuando la realidad que se aborda es principalmente simbólica o textual, desentrañando significados implícitos y explícitos. Después de haber observado estos diferentes métodos de investigación, vamos a englobar en esta pequeña tabla comparativa. Vamos a trabajar en base a preguntas claves y enfoque de análisis. Primero, en el método fenomenológico, si hablamos de pregunta clave, sería ¿cuál es la esencia de esta experiencia vivida? Mientras que en el enfoque de análisis podríamos hablar de subjetividad, significado personal, validez interna y profunda sin buscar generalizar. Puntual. Cuantitativo. ¿Cuántos? ¿Qué tan fuerte es la relación o causa? Positivismo, mediciones numéricas, estadística secuencial, probatorio y esta sí es generalizable. Ahora, cuando nos vamos al cualitativo, la pregunta clave sería, ¿cómo y por qué se vive este proceso en su contexto? En cuanto al enfoque, es interpretativo, explora complejidad y contexto natural. Un diseño, si se quiere, flexible, es más flexible. El hermenéutico va en cuanto a una interrogante que sería ¿cuál es el significado de este texto o fenómeno cultural? En el enfoque de análisis se observa la interpretación de significados y contextos aplicable a textos y experiencia subjetiva. Con esto tenemos una comparativa de estos 4 métodos estudiados hoy. Ahora regresamos al motivo por el cual estamos estudiando todos estos métodos de investigación. Sería nuestra propuesta de proyecto o mi propuesta de proyecto, si la queremos ver de esta manera, de construir un plan de mantenimiento eléctrico interno para la Academia de Ingeniería Digital. Si hablamos del tipo de proyecto factible, que es la elaboración de propuestas viables que solucionen un problema práctico mediante diseño no experimental de campo descriptivo. Un proyecto se considera factible y es importante aclararlo cuando tras un análisis riguroso se concluye que es posible, viable y conveniente llevarlo a cabo con los recursos, el tiempo y la tecnología disponibles. Y que además de todo esto que estamos conversando, la potencial solución o la propuesta generada tendrá un impacto positivo y justificable. En cuanto al enfoque, va a ser un enfoque cuantitativo, porque se van a utilizar datos numéricos, frecuencia de fallas, eso es numérico, valores de voltaje y amperaje, cantidad de equipos, estimación de costos, completamente cuantitativo. Si hablamos de población y muestra, un censo del 100% de los equipos críticos, que estaríamos hablando de aires acondicionados en los 4 salones, los UPS o powerhouse, las baterías, la planta eléctrica, los routers, los switches, las laptops, las impresoras, las cámaras, todos los componentes principales del sistema eléctrico también. Por ende, esta sería la orientación para este proyecto investigativo que se va a realizar. La metodología, profe, no es una preferencia, es una necesidad epistémica. Cada método de investigación ofrece una lente diferente para comprender la realidad.
completamente diferente. Lo que se busca y el enfoque que se le vaya a dar. La rigurosidad científica exige que el investigador solucione su aproximación metodológica, no por comodidad o por estar en una zona de confort en cuanto a los trabajos de investigación que anteriormente pudo haber hecho, porque se siente más familiarizado con eso. No. Es por la naturaleza intrínseca de su pregunta de investigación, la generadora. Esto lo veremos un poco mejor cuando tengamos esas preguntas, esas interrogantes generadoras en el planteamiento del problema en las siguientes unidades. El dominio de estos pilares metodológicos permiten al investigador transitar con solidez por el complejo territorio del conocimiento científico. Muchas gracias, profesora, por la oportunidad de intercambiar estos conocimientos y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.